Género deliberativo. Se refiere a la capacidad de un diseño para persuadir o convencer al público sobre la utilidad o conveniencia de algo. Un diseñador suele aplicar esta idea de manera similar a un orador o en un discurso, creando mensajes visuales coherentes y lógicos que apelen a una razón. Utópico. Este concepto en el diseño se manifiesta en diseños que representen mundos o sociedades imaginarias donde todo funcione de manera óptima, actuando como una alternativa para la reflexión y a la vez fomentar la esperanza. Otredad. En el diseño implica que el mismo construye, transmite o aborda identidades distintas, marginalizadas o minoritarias, y también cómo lo visual puede reforzar estereotipos, invisibilizar realidades o, por el contrario, posibilitar representaciones más inclusivas, sensibles y críticas. Diples o la diple se comenzó a utilizar en los márgenes de los manuscritos griegos y latinos para indicar que la línea que señalaba había un pasaje relevante o una palabra digna de glosa. Actualmente los diseñadores gráficos pueden diseñar un diploma, pero la palabra en sí no es un concepto fundamental en la disciplina. Significante. Es la forma perceptible y material de un signo, es decir, aquello que podemos ver o oír, como una imagen, un color, una forma o una palabra. Heterogénea. En diseño gráfico, este término se refiere a la composición de un elemento visual que está formado por partes o componentes muy diferentes entre sí, lo que crea una mezcla de estilos, texturas, formas, colores y elementos que mantienen una identidad visual aunque provenga de fuentes distintas. Márgenes. Los márgenes son espacios vacíos que rodean el contenido principal de una página o formato de diseño. Estos están ubicados entre el borde físico del soporte y el bloque de texto o imágenes. Con el contexto de retículas, los márgenes delimitan la caja compositiva y ayudan a guiar la composición de los módulos o campos visuales hacia un espacio ordenado, evitando saturaciones visuales y mejorando la legibilidad. Módulos o campos. El módulo es la unidad básica resultante de la intersección de columnas y filas dentro de una retícula. Cada módulo actúa como contenedor potencial de contenido, ya sea para texto, imágenes u otros elementos, y este permite estructurar coherente y consciente dentro de la composición. Proporción. La proporción es la relación armónica entre dimensiones de los elementos de un diseño entre sí, que produce un equilibrio visual. Es una medida relativa que permite comparar tamaños, espacios y formas de tal manera que el conjunto resulte coherente y estéticamente agradable. Ley de pregnancia. La ley de pregnancia es uno de los principios de la teoría de la Gestalt. Este establece que la percepción humana organiza los estímulos visuales de la manera más simple, ordenada y estable posible. La mente tiende a evitar complejidad innecesaria, buscando formas regulares, patrones completos o estables que permiten entender de inmediato la imagen global. Líneas de perímetro y relaciones axiales. Las líneas de perímetro son los bordes del formato o la página, básicamente el contorno exterior que delimita el espacio físico del diseño. En la retícula, el perímetro es donde se define la caja donde todo lo demás se dispondrá. En cuanto a las relaciones axiales, estos son los ejes invisibles, líneas centrales o de simetría que conectan puntos de interés, ayudando a equilibrar la composición y orientando la mirada. Básicamente este tipo de relación garantiza cohesión visual entre diferentes zonas de la página. Página de texto. Una página de texto es una página cuya composición está dominada por el texto corrido, típicamente organizada dentro de una retícula de manuscrito o una retícula sencilla de una sola columna. En el diseño editorial, dentro del sistema reticulares, la página de texto es la base para diseñar secciones más complejas, pero requiere especial atención al confort de la lectura,
al ritmo tipográfico y a las proporciones. La alineación axial es un principio de composición que consiste en ordenar y organizar los elementos a lo largo de un mismo eje imaginario, creando una relación visual clara entre ellos. Filetes son líneas rectas, generalmente horizontales o verticales, que se usan en el diseño para dar fuerza, separar información y crear un equilibrio visual. No tienen significado propio, pero ayudan a resaltar el texto y a guiar la mirada del lector, estableciendo una jerarquía clara en la composición. Tensión en los bordes es el efecto visual que ocurre cuando los elementos de una composición están muy cerca de los límites del formato, generando una sensación de presión, movimiento o dinamismo dentro del diseño. Elementos visuales. Los elementos visuales se derivan de los conceptuales, puesto que describen las características físicas que se forman de representarlos. Estos son las formas, las medidas, el color y la textura. Elementos de relación. Los elementos de relación son aquellas posturas visuales que generan un sentido en el diseño y que hacen que sus formas se relacionen entre sí. Medida. Medida es el tamaño que tienen todas las formas, el cual puede entenderse de manera relativa, grande o pequeño, o de manera objetiva, ya que puede ser físicamente mesurable. Marco de referencia. Borde que rodea una composición. Puede ser el borde del papel que contiene el diseño o un marco lineal dibujado especialmente para definir el área del diseño y la zona dentro de la cual funcionan junto los elementos creados y los espacios que se han dejado en blanco. Legibilidad. Se usa generalmente para designar la calidad de la diferenciación entre los caracteres, es decir, la calidad de las letras individuales. Macrolectura. Se centra en entender el mensaje principal y el propósito del texto, no solo en los detalles literales. Ritmo progresivo. Crea una sensación de movimiento al cambiar gradualmente un elemento dentro de un diseño. Esto se puede hacer alterando cualquiera de las características, color, posición, tamaño de los elementos, generando una jerarquía visual. Módulo. Es un elemento adoptado como unidad de medida para determinar las proporciones entre diferentes partes de una composición que se repite sistemáticamente en el espacio. Repertorio, conjunto o colección de cosas de la misma clase. El creador gráfico dispone de un amplio repertorio de elementos visuales y de un sinfín de combinaciones para componer imágenes. Disposición. Se refiere a la forma en la que los elementos visuales, como texto e imagen, están organizados y distribuidos en una página o pantalla. Esto incluye el diseño en general, la jerarquía visual y la relación entre los elementos. Ubicación. Es el lugar específico donde se coloca un elemento de diseño dentro de una composición, influyendo en su impacto y en la forma en la que se relaciona con otros elementos. Contrapuestos. Son elementos o conceptos que se oponen o contrastan entre sí para crear interés visual y equilibrio, como el uso de colores opuestos, formas diferentes o tamaños contrastantes. Protagonista. En el contexto del diseño, son los elementos principales o focales que captan la mayor atención del espectador. Reflexiones. Se refieren a las consideraciones y el análisis de las decisiones de diseño, así como a las ideas o conceptos que se buscan transmitir a través de una obra visual. Transiciones. En diseño, una transición es un movimiento o desplazamiento de un elemento de un lugar a otro, manteniendo su forma y orientación. RGB. El modelo RGB es un sistema de color aditivo basado en la combinación de luces rojas, verdes y azules en distintas intensidades para producir una amplia gama de colores usados principalmente en pantallas digitales. HLS. El modelo HLS representa los colores según su matiz, luminosidad y saturación. Es utilizado en diseño digital para manipular colores de manera más intuitiva que con valores numéricos directos.
CIE, el espacio de color CIE, creado por la Comisión Internacional de Eclage, describe matemáticamente cómo el ojo humano percibe el color a través de coordenadas cromáticas basadas en valores tristímulos. Pantone. El Pantone es un sistema estandarizado de identificación y comunicación del color usado en impresión y diseño gráfico, donde cada color tiene un código único para asegurar su reproducción precisa. ANPA Color. El sistema ANPA fue desarrollado por la American Newspaper Publisher Association para estabilizar los colores en periódicos y facilitar la reproducción de tintas planas específicas en medios impresos. Codificación hexadecimal. La codificación hexadecimal de colores es un sistema basado en números hexadecimales que expresan los valores RGB en un formato de 6 dígitos precedidos de un símbolo numeral utilizando un web y diseño digital. Modo de colores. Los modos de colores son sistemas de codificaciones de color utilizados en programas de gráficos e en mapas de bits como Photoshop que determinan cómo se representa el color en un documento. Anchura de una fuente. Una fuente demasiado ancho o demasiado condensada pierde legibilidad y se suele usar en el modo condensado para informaciones secundarias que tienen que ocupar poco espacio. Amenidad. Es un término que encapsula todo aquello que hace una experiencia, un lugar o un servicio sea agradable, disfrutable y placentero. Espacio entre letras es el ajuste uniforme del espacio que existe entre dos caracteres de un bloque de texto seleccionado. Espaciado entre palabras. Un espacio reducido puede percibirse como un amontonamiento de letras. Si es demasiado amplio, puede fragmentar el texto. Tamaño del tipo. Es evidente que influye en la lectura, aunque hay que valorar conjuntamente con el tipo de soporte y la familia tipográfica. Generalmente, de 9 a 12 puntos serían lo más óptimo. Ancho de columna. El texto se suele dividir en varias columnas dentro de una misma composición. El ancho de columna viene siendo la medida de la extensión horizontal de dichas columnas. La medida de esto dependerá directamente del tamaño de la letra, del texto en general, o de la familia tipográfica que se vaya a utilizar. Interlineado. El interlineado viene siendo el espacio que hay entre una línea de texto y la siguiente. Este busca evitar que los ascendentes y los descendentes lleguen prácticamente a tocarse, lo que provocaría un texto que da la impresión de estar muy compacto y que tiene una lectura difícil. Alineación. Esta vendría siendo la rejilla base imaginaria sobre la cual se asientan los tipos dentro de una composición tipográfica. El texto se puede alinear a la derecha, a la izquierda, al centro, de manera simétrica, justificado, o componerlo de manera asimétrica. Contraste de color. Este vendría siendo la diferencia perceptible entre dos o más colores, o bien de la diferencia de luminosidad que existe entre estos, lo que permite que ambos se distingan y sean más visibles. Expresividad es el uso de la tipografía para comunicar ideas, emociones y conceptos más allá del significado literal de las letras, transformándolas en elementos gráficos y simbólicos. Legibilidad es la aptitud de un texto de ser leído fácil y cómodamente. Básicamente es la facilidad que tienen las palabras de poder leerse cómodamente y a una velocidad normal de lectura. Tipos de letras. Son familias de caracteres diseñados con características comunes que se agrupan por su estilo. Código proairético. Este concepto lo introdujo Roland Barthes y consiste en una acción de trama que no plantea directamente preguntas,
es simplemente una acción causada por un evento anterior que conduce a otros eventos. No necesariamente es misterioso, pero introduce tensión y genera anticipación sobre lo que ocurrirá después.